Grabar. Ahí lo veo a nuestro querido amigo Fabio. Estoy esperando Fabio Grigorian para empezar. Tenemos otro Techi acá en la sala, muy conocido. Bueno, buenas tardes a todos. Feliz viernes. Me escucho dos veces. Feliz viernes. Esta masterclass de tecnologías exponenciales la estamos llevando a cabo dentro del programa de impulso a emprendimientos de ACTE, que está realizando la Agencia Córdoba Innovar y Emprender junto a CETEC. Formo parte de un programa en el cual utilizamos la metodología Exo Launchpad de organizaciones exponenciales aplicadas a startups. Y decidimos traer esta masterclass, bueno, además de que por toda la trayectoria que tiene Cristian, que yo se las voy a contar, para que puedan comprender un poco más este concepto de abundancia y de cómo hoy hay tecnologías existentes que nos permiten captar esta abundancia y apoyar nuestros modelos de negocio en esta abundancia existente y no pensar, como lo hacíamos antes, los negocios en un entorno de escasez. Cristian Oviedo es gerente de I+D en Bates y ha estado involucrado por más de 20 años en el desarrollo e implementación de soluciones de software para sectores como salud, aeroespacial, financiero, agrícola, tecnológico, y hoy a través, en el laboratorio de Bates y en todo el área de I+D, él implementa tecnologías con soluciones de IoT, Big Data, Machine Learning, tanto para el mercado interno o externo. Además, Cristian es una persona extremadamente curiosa, investigadora, y con el cual te podés sentar a hablar horas y horas y horas, así que aprovechenlo, aprovechen esta masterclass. Bueno, bienvenido Cristian y gracias por estar acá. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos por estar hoy presentes. Como estaba indicando Paula, yo estoy trabajando en Bates y involucrado en lo que es desarrollo de proyectos de software hace ya más de 20 años. Actualmente estoy como responsable del área de ingeniería, y dentro del área de ingeniería llevo adelante, dentro de todas las actividades que llevamos, como es, por ejemplo, dar soporte a servicios y a proyectos que da Bates a los diferentes clientes, también llevo adelante actividades de investigación y desarrollo. Puntualmente, yo estoy, o estamos avanzando como área en varios verticales. Los verticales que más estamos haciendo foco están relacionados a IoT, a Big Data, a Machine Learning, y estamos avanzando en algunos temitas de realidad virtual y realidad aumentada, ¿sí? Entonces la idea de hoy era conversar, presentarle algunos casos o experiencias relacionadas a todo lo que tiene que ver con estos verticales y algunas tecnologías más que también son consideradas tecnologías exponenciales o tecnologías aceleradoras. Y bueno, en base a eso ir viendo las dudas, consultas que a ustedes les pueden ir surgiendo, ¿sí? Vamos a recapitular un poquito cuando estamos hablando de tecnologías exponenciales, qué nos referimos o a dónde estamos apuntando. Lo que se ha visto en el último tiempo sí es que hay un incremento de generación de empresas que tienen ciertas particularidades. Dentro de esas particularidades tienen o están las que tienen que ver con un, digamos, crecimiento totalmente fuera de lo común, ¿sí? Ya sea por las salidas y por la capitalización que tiene esa empresa en el mercado. En el slide que les estoy mostrando, se pueden ver cómo cada vez en menor tiempo hay empresas que llegan a lo que es la capitalización de 1.000 millones de dólares en el mercado, con lo cual realmente es asombroso. Todas estas empresas que están logrando esto tienen características que son las características que ustedes están viendo o están, entiendo yo, revisando ahora, que tienen que ver con las organizaciones exponenciales. En la totalidad de estas organizaciones, si hay algo que tiene que ver que estas organizaciones se apalancan o tienen soporte usando tecnologías exponenciales, que son tecnologías como lo pueden ser Big Data, inteligencia artificial, Internet de las cosas, entre otras, ¿sí? Más allá de tener las otros atributos que ustedes también por ahí han visto de organizaciones exponenciales, que puede ser apalancarse en recursos externos, apalancarse también en personas de afuera de la empresa, lo que tiene que ver con las tecnologías es un distintivo y es casi un must-have
o algo que debe tener la organización como para poder tener este nivel de escalabilidad, ¿sí? Más allá de esto, también hay otra, digamos, de la mano de estas tecnologías exponenciales o aceleradoras, más allá de estas oportunidades que se le brindan a muchas organizaciones de crecer de esta forma, también traen aparejado riesgos, con lo cual siempre tenemos que tener la mirada de los dos lados, ¿no? De todas las posibilidades que los traen y siempre estar mirando el surgimiento de nuevas tecnologías, porque esas nuevas tecnologías nos pueden implicar a nosotros que nos estén dejando fuera del mercado, ¿no? Ya sea porque hay un cambio de paradigma en la producción, si nosotros estamos ofreciendo algún tipo de bien, puede ser que por una técnica innovadora se esté produciendo un bien o mucho más barato, con características superadoras que hagan que el bien que nosotros estamos ofreciendo básicamente no sea tomado por el mercado. Lo mismo sucede con los servicios. Entonces siempre tenemos que tener esa doble visión, ¿no? De estar viendo todas las oportunidades que estas tecnologías nos van a traer, pero también siempre tener un poquito la visión de tener cuidado de que no esté apareciendo alguna tecnología que si yo no la adopto, no la manejo, no la controlo, me puede llegar a dejar fuera de mercado, ¿sí? Esto hace tiempo se viene estudiando. Antes de hablar de organizaciones exponenciales, hubo economistas, por ejemplo, en el caso de Schumpeter, un economista austríaco que se encargó de hacer un análisis de lo que son los ciclos económicos y cómo esos ciclos económicos se ven perturbados o modificados por cómo se comportan los empresarios y cómo se comportan respecto a las innovaciones también, ¿no? Y él lo que fue viendo y detectando es que veía que había olas de innovación, ¿sí? Olas de innovación son momentos que se dan en ciertos puntos de la historia en donde hay un acervo de conocimiento que hace que surjan X cantidad de innovaciones y esas innovaciones impactan en la forma que tenemos de hacer negocios, de relacionarnos, hay cambios de paradigma, en fin, hay toda una serie de cambios que hacen que aparezcan nuevas oportunidades, pero a su vez también que paradigmas viejos, formas de trabajar que quedan deprecadas, bueno, sufran en consecuencia, ¿no? Y lo que él observó, más allá de la clasificación que se puede ver acá, que podemos estar de acuerdo o no en cómo las clasifica estas olas de innovación, es que lo que sí vio es que estas olas de innovación son cada vez más, digamos, más intensas, es decir, hay un mayor número de innovaciones, son cada vez más cercanas, ¿sí? O sea, los lapsos que se dan estas olas de innovación son más cercanas, y esto trae aparejado muchas cosas. Trae aparejado que surgen nuevas empresas aprovechando esto, pero también se está viendo, o él pudo identificar, que el promedio de vida de una organización también se ve disminuido, ¿sí? Eso lo podemos ver y lo podemos corroborar también con estudios que han hecho consultoras como McKinsey, que están analizando básicamente las empresas que están, digamos, en el índice en el S&P 500, el Standard & Poor's, que ahí agrupa las empresas más importantes de Estados Unidos, más importante en el sentido que básicamente entre esas 500 empresas tienen aproximadamente la cobertura del 80% de la capitalización de todo el mercado. Y lo que él estuvo viendo, lo que se ha estado viendo ahí, es que, bueno, desde la década de 1950, por ejemplo, el tiempo promedio de vida de una empresa era de 60 años, y en la actualidad eso se lleva a unos 18 años aproximadamente, ¿no? Con lo cual, bueno, como les comento, todo esto de las tecnologías, la exponencialidad, es muy bueno, pero siempre hay que tener también en cuenta de que no nos está apareciendo una tecnología nueva. No sé si Mario ya les ha comentado, pero básicamente lo que tenemos que tener en cuenta es que no nos aparezca nuestro próximo Uber, ¿no? Que nos ponga incómodo y que nos ponga en riesgo, ¿sí? Bien, retomando el tema de las tecnologías exponenciales, algunas de las tecnologías que vamos a ver una pequeña definición de esto, y después vamos a ver algunos ejemplos, proyecciones del mercado, digamos, que vamos a tratar ahora son, bueno, impresión 3D, vamos a ver inteligencia artificial, Internet de las cosas, realidad aumentada, Big Data, algo de blockchain y procesamiento en la nube, cloud, ¿sí? Muchas de estas tecnologías, ustedes si ven en los atributos de las organizaciones exponenciales, básicamente las pueden mapear a lo que son los algoritmos. Algunas las pueden ver con apalancamiento con bienes o elementos externos a la organización, ¿sí?
También lo que van a ver es que muchas de estas tecnologías interactúan entre sí, digamos, es inclusive el desarrollo de alguna tecnología también fuerza a que siga evolucionando otra de las tecnologías, ¿sí? Un caso típico de esto, por ejemplo, es con Internet de las Cosas. Internet de las Cosas, por medio de Internet de las Cosas, nosotros podemos conectar el mundo físico con el mundo digital, con el mundo virtual. Por medio de IoT lo que podemos hacer es recuperar telemetrías del entorno. Ese entorno puede ser, no sé, una ciudad, puede ser una sala de operaciones, puede ser el hogar. Esas telemetrías son recolectadas y luego son enviadas para procesar, ¿sí? Son enviadas digamos, a los lugares que esas telemetrías se pueden enviar, varían. Pueden ser que se envíen a la nube, ahí ya empezamos a interactuar con tecnologías de nube. Puede ser que sean enviadas a servidores on-premises de la propia empresa o fábrica. Hay muchas veces que por cuestiones de seguridad y también por cuestiones de paradigmas de cómo se viene a trabajar, hay algunas empresas que no son muy amigos de sacar sus servidores a las nubes o sus servicios a las nubes. Pero bueno, está visto que la tendencia es que todas las empresas vayan hacia ese esquema, ¿no? Cuando los datos son almacenados en el repositorio, que puede ser en la nube o en on-premises o en la fábrica, por ejemplo, esos datos hay que hacer algo con esos datos, ¿sí? Hay que hacer algo porque acumular datos por acumular no tiene mucho sentido. Entonces ahí es donde entran otro tipo de tecnologías que están relacionadas, por ejemplo, a la inteligencia artificial, ¿sí? Mediante la inteligencia artificial por ahí puedo buscar patrones, hacer reconocimientos, hacer proyecciones, hacer pronósticos con toda la información que voy recolectando. Y una vez que he hecho el reconocimiento, he hecho la proyección y que he tomado y tengo esa información, puedo tomar decisiones, ¿sí? Esas decisiones, por ejemplo, en el caso de IoT, puede ser que sea alguna modificación en el entorno, en el medio ambiente. Puede ser que mande un mensaje para que, supongamos, se active un switch, y ese switch me prende un motor, y ese motor básicamente lo que haga sea bombear agua, por ejemplo, ¿sí? Por poner un ejemplo. ¿Mm? Pero bueno, vamos a ir viendo cada una de las tecnologías. Yo he traído algunos videitos donde se muestran el uso de las tecnologías, tanto de otras empresas como también de desarrollos que hemos realizado nosotros a nivel de prototipo y también a nivel funcional, ¿sí? Bien, no sé si hay alguna pregunta, siéntanse libres, ¿no?, de ir interrumpiendo y lo vamos revisando, ¿no? Eso, la idea es que lo hagamos bastante ida y vuelta a esto, como para que ustedes también puedan sacar el máximo provecho posible. Bien, respecto a lo que es impresión 3D, cuando hablamos de impresoras 3D, estamos hablando de fabricación de piezas, ¿sí? de modelos 3D a partir de modelos de 3D sin la necesidad de tener moldes, ¿sí? Hoy en día, por lo que es economía de mercado, las impresoras 3D son bastante accesibles a nivel de precios, y los insumos, los filamentos, por ejemplo, que usamos para imprimir también son bastante accesibles. Y lo que nos permiten hacer las impresoras 3D, por ejemplo, es hacer una rápida prototipación, que eso también ustedes lo han visto que está en la parte de EXA, ¿no? Poder investigar, desarrollar, prototipar y poder rápidamente validar el concepto que yo tengo con el mercado. Entonces, con herramientas como por ejemplo impresoras 3D, ustedes pueden prototipar rápidamente diferentes elementos, componentes, se pueden prototipar desde piezas mecánicas hasta partes o hasta órganos del cuerpo humano, con lo cual es muy variado el tipo de prototipación que se puede hacer. Sí está claro que las impresoras 3D tienen hoy en día limitantes que tienen que ver con los tipos de materiales que pueden utilizar, las velocidades de impresión, el volumen de las piezas también que pueden imprimir, ¿sí? Esos son limitantes que van teniendo, pero vamos a ir viendo en algunos videos cómo esas limitantes de a poco se van superando, ¿sí? Y el otro lugar donde impacta, además de la prototipación, tiene que ver con la producción. El paradigma de producción cambia, se desmaterializa el objeto físico, y yo ya empiezo a trabajar con los diseños 3D, y básicamente empiezo a tener situaciones en donde yo puedo diseñar un modelo en un país, pero hacer que ese modelo se imprima en otro país, ¿sí? Vean acá
las ventajas, ¿no?, de todo esto, porque nos sacamos del tema de logística del medio, por ejemplo, ¿no? O sea, todo lo que sería transportar productos que yo produzco de un país a otro, se corta, no está más. Se abaratan los costos también, ¿por qué? Porque cuando se hace el shipping o la logística de productos, muchas veces también, o no muchas veces, siempre, digamos, ese transporte de productos tiene que estar respaldado por un seguro, con lo cual también encarece el precio final del producto que yo voy a poner en el mercado. Con lo cual, fíjense también cómo cambia el paradigma, ¿no? Yo diseño el objeto o el componente que quiero diseñar y puedo materializarlo, ¿sí?, lo más cerca posible de la demanda, sin hacer toda la parte de logística. Respecto a proyecciones del mercado, estas proyecciones son pre-COVID, así que posiblemente se vean modificadas y cambiadas, seguramente. Pero bueno, hasta lo que era pre-COVID, había una estimación de que el mercado mundial de lo que era impresiones 3D iba a rondar en el 2021, o sea, este año, en aproximadamente unos 21.000 millones de dólares, ¿sí? Con lo cual, bueno, es un mercado bastante importante y como pueden ver ustedes en la línea de tiempo que se va mostrando ahí, se puede ver cómo va creciendo, ¿sí? Va creciendo y está en franco crecimiento. De nuevo, tiene algunas limitantes, pero esas limitantes se van sacando del medio de a poco. Acá lo que yo les quería mostrar era justamente un ejemplo de soluciones que se utilizan para hacer una prototipación, ¿sí? Entonces, de vuelta, acá el concepto, y si esto lo llevamos a EXO, es tratar de modelar y sacar rápidamente un prototipo, tener una especie de MVP, poder validar ese elemento con el usuario final. Entonces, ¿qué mejor manera de entregarle, si yo estoy produciendo un bien, obviamente, entregarle ese bien al usuario final para que juegue y veamos qué reacciones tiene? Veamos cómo si la aceptación de ese bien es buena o no, si tenemos que aplicar modificaciones sobre ese diseño, ¿sí? Acá en este ejemplo se está mostrando un tipo de impresión en 3D que es un tipo especial de resina, y esto les permite hacer impresiones de, por ejemplo, acá están haciendo impresiones de unas gafas, de unos lentes. Entonces la idea, ¿cuál es? Hacer la impresión de la gafa y rápidamente dársela al usuario final para que la pruebe. Y acá también aparece otro concepto, ¿sí?, que es la customización o adaptar el producto o personalizar el producto puntualmente para cada uno de mis clientes. Porque yo acá también puedo empezar a tomar condiciones o características particulares de mi cliente para adaptar, por ejemplo, en este caso la gafa, a las particularidades de él, ¿no? Entonces empezamos a tener elementos que me permiten hacer producción en escala, pero también con una alta personalización de los elementos, ¿sí? En este otro ejemplo se está haciendo la impresión de un órgano, en el caso este es un corazón. Esto es común hacerlo, se utiliza mucho para hacer todo lo que es la planificación de las intervenciones quirúrgicas y también para entrenamiento, ¿sí? O sea, mucho mejor entrenar con un corazón impreso que con el corazón del paciente real, ¿no? Además de esto, de la impresión 3D, para este caso particular de hacer prácticas, también hay mucho de tecnología de realidad virtual y realidad aumentada para hacer esto, ¿sí? Pero bueno, son diferentes formas que se logran y bueno, fíjense también cómo cambia la calidad también, ¿no?, del feedback que podemos tener, porque podemos prototipar las veces que queramos a un costo muy, muy bajo, de una forma bastante rápida o aceptablemente rápida. Y en el caso, por ejemplo, esto de lo que es temas de prácticas para hacer intervenciones quirúrgicas, claramente se está dando una herramienta para que el entrenamiento del médico, de la persona que va a hacer la intervención, sea mucho mejor. Acá les voy a mostrar un video respecto a, digamos, qué tamaños pueden imprimir las impresoras 3D. Se pueden imprimir muchas cosas. Podemos imprimir desde componentes muy chiquitos, que pueden ser repuestos, partes de dispositivos, de maquinaria, hasta pasar por la impresión de vehículos y impresión de casas, ¿sí? Hasta hace un tiempo se hacían impresión de casas, de viviendas, pero en lugares específicos, era como una fábrica de casas, como lo que se harían las fábricas de casas prefabricadas, ¿no? En esas fábricas se imprimían las casas,
se ensamblaban ahí, luego esas casas se desensamblaban, se transportaban al lugar donde yo quería tener la casa y bueno, se volvía a ensamblar. Hace un tiempo ya han salido impresoras 3D que lo que me están haciendo es permitir llevar la impresora 3D al lugar en donde yo quiero imprimir la casa. También digamos, con el bonus de que muchos de los insumos que se necesitan para hacer la impresión también se pueden sacar de manera local, con lo cual de vuelta esto también impacta en temas de logística y además en este caso, por ejemplo, se puede ver cómo se usan equipos reducidos para poder hacer la impresión de la casa. Obviamente la impresión que se hace acá no es de la casa completa, después de eso hay que reforzar la estructura con algunas digamos, elementos como pueden ser barras de hierro y hay que hacer todas las terminaciones. Pero todo lo que es la estructura básica de la casa se puede hacer y fíjese de vuelta que lo que tiene valor acá ya es el diseño, ¿sí? Es el diseño. Porque ya la impresora ya la podemos ver hasta prácticamente como un commodity, recibe instrucciones y hace lo que se le indica por medio del diseño. Bueno, estos son también algunos otros ejemplos que tienen que ver con impresiones de vehículos, se hacen impresiones de chasis, y un caso bastante particular tiene que ver con Volkswagen, que en una de sus fábricas empezó a utilizar impresoras 3D, pero desktop, no impresoras 3D, digamos, industriales, sino que impresoras 3D desktop, y con estas impresoras empezó a imprimir algunas partes, por ejemplo, los logos de los vehículos, y con eso muestran, ahí indican en el artículo que la fábrica redujo en $160.000 los costos y redujo también los tiempos en los que podía llegar a obtener el producto o el elemento, el componente. Bien, y por último, con esto que yo les hablo que los paradigmas de producción cambian, ya hay desplegado muchos de estos clústeres de impresiones 3D que son, bueno, justamente conjuntos de impresoras 3D donde están y que uno manda el diseño para que se impriman ahí. Fíjense que acá yo puedo mandar un diseño y lograr producir o reproducir en 3D a escala, ¿sí? Esto básicamente es lo que yo les comentaba. Estos nodos de impresiones 3D se están empezando a instalar en diferentes partes del mundo. Están empezando de una forma relativamente tranquila, pero fíjense que la idea es también empezar a llevar o acercar a la demanda la impresión de los componentes 3D, ¿sí? Con lo cual, bueno, lamentablemente esta empresa en particular, Voodoo, que les estoy mostrando en el ejemplo, este año por temas de COVID tuvo que cerrar las operaciones, porque bueno, tuvo algunos problemas. En realidad, bueno, varias empresas tuvieron ese problema, ¿sí? No sé si hasta ahora tienen alguna consulta, algo que quieran aportar de impresiones 3D. Chicos, si quieren hacer alguna pregunta, aprovechen, que es el momento. El cambio de paradigma que hay acá es que toda la parte más de valor agregado, más cara, tiene que ver con la desmaterialización en modelos 3D digitales, y que esos modelos 3D digitales nosotros los podemos transferir a cualquier lado en cuestión de segundos, y que luego, en el lugar que lo hayamos transferido, los podemos materializar, ¿sí? Esa es una de las grandes ventajas. Y la otra distintivo de este tipo de tecnología tiene que ver con la rápida prototipación, ¿sí? Que podemos prototipar rápidamente. Bien. Seguimos entonces. Pasamos un poquito a lo que es inteligencia artificial, ¿sí? En términos así bien abstractos, cuando hablamos de inteligencia artificial es hacer inteligente a los sistemas, ¿no? Es como figura en la filmina, es la inteligencia llevada a cabo por máquinas. La inteligencia artificial es una disciplina que está hace muchísimo tiempo. Hoy en día es como que ha tomado bastante importancia o notoriedad, y más que todo ha tomado notoriedad una rama de la inteligencia artificial que tiene que ver con lo que es Machine Learning. Machine Learning es, digamos, una rama de la inteligencia artificial que se enfoca en producir sistemas que puedan aprender de manera automática. Dentro de lo que es Machine Learning podemos encontrar algoritmos estadísticos, podemos encontrar redes neuronales profundas, ¿sí? Hoy generalmente todo lo que ustedes ven de análisis de imágenes, detección, clasificación de imágenes,
tienen que ver con, por ejemplo, redes neuronales profundas. ¿Por qué esto está teniendo un auge ahora? Bueno, todo lo que tiene que ver con redes neuronales y también con otros métodos de Machine Learning hacen un uso intensivo de lo que es operaciones con matrices y vectores. Eso requiere mucho poder de cálculo. ¿Qué pasa? Cuando se empezó a trabajar con redes neuronales profundas, por ahí la tecnología todavía no acompañaba, no había el suficiente poder de cómputo como para poder ejecutar, por ejemplo, redes neuronales. Ahora en la actualidad ya hay millones de alternativas para ejecutar las redes neuronales que van desde lo más simple, usar CPU, pero lo tradicional, por ejemplo, es usar la GPU, que son las Graphical Processor Unit, que son los microprocesadores que vienen con las tarjetas de video. Esos procesadores tienen ciertas características que los hacen ideales para trabajar con los algoritmos que están relacionados a Machine Learning, porque trabajan mucho con operaciones sobre matrices y vectores, ¿sí? Dentro de lo que es el Machine Learning y el aprendizaje automático, tenemos lo que es el aprendizaje supervisado y aprendizaje no supervisado. Aprendizaje supervisado es que yo a la red neuronal le tengo que dar un set de entrenamiento, un set de pruebas, y la red neuronal con ese set de entrenamiento lo que hace es empezar a aprender y ajustar valores que tiene dentro la red. La red neuronal adentro tiene muchos elementos que son funciones de activación, esquemas para encontrar máximos o mínimos óptimos, como el gradiente descendente, tiene esquemas de backpropagation para poder, una vez que yo calculo unos valores y veo que esos valores difieren mucho de los resultados que tendrían que ser, bueno, tengo que ajustar nuevamente esos valores. Entonces, bueno, tiene una serie de elementos que realmente las hacen complejas, pero lo importante es que el usuario final que quiere usar redes neuronales, que por ejemplo puede ser tranquilamente un científico de datos, por ahí no se tiene que meter mucho en esas cuestiones, sino que tiene que trabajar en cómo ajustar los parámetros de la red neuronal para que, por ejemplo, clasifique bien. Un caso de ejemplo testigo siempre es la clasificación de imágenes. Yo si, por ejemplo, quiero que una red neuronal clasifique imágenes, que me identifique que en una imagen, qué sé yo, hay vehículos, lo que tengo que hacer es preparar un set de entrenamiento para la red neuronal con imágenes de vehículos, indicándole de alguna forma con un tag, con algún valor, con 0, con 1 o con una string, indicándole que ahí hay un vehículo. Esa información la toma la red neuronal, entrena y después usa otra parte de ese set de datos para decir, bueno, está ingresando este dato. Yo identifico que acá hay un vehículo. Y lo que hace la red neuronal es decir, bueno, yo identifico un vehículo. En la realidad, en el set que a mí me pasaron, ¿está identificado como vehículo? Si eso es correcto, es un acierto, es un positivo, que se llama en estadística, y básicamente ahí la red neuronal dice que tiene asertividad. Entonces, la red neuronal hace esto con todos los datos que tiene, es decir, si nosotros le pasamos un dataset de 1000 vehículos para que haga esto, hace una prueba con todo eso y ve los resultados finales que tiene. Y ahí empieza a ajustar los parámetros, porque por ahí puede ser que de los 1000 vehículos detectó nada más el 60% de las veces. Entonces ahí la red neuronal vuelve a entrenarse y vuelve a hacer esta comparativa, decir, bueno, yo clasifiqué que acá hay un vehículo, ¿qué había en la realidad? Y ese proceso es iterativo hasta que se llega a un grado de confidencia que uno se siente cómodo, se manejan en porcentuales, es decir, bueno, con un 80%, un 75%, un 90%, me siento cómodo. Sí, obviamente hay que tener cuidado porque muchas veces lo que pasa con las redes neuronales es que se le hace un overfitting, se sobreentrena la red neuronal y únicamente la red neuronal está entrenada y predice mi set de pruebas. Cuando yo a esa red neuronal la llevo y les pongo un set de datos que no es el set de pruebas, empieza a fallar, ¿sí? Después tenemos, con este tipo de aprendizaje supervisado, los escenarios que ustedes pueden utilizar esto, o por lo menos nosotros lo que estamos utilizando en la actualidad, está muy relacionado a todo lo que es análisis y procesamiento de imágenes. Ya más adelante les voy a mostrar un video donde detectamos personas, detectamos si es un hombre, una mujer, la edad aproximada. Nosotros también hemos estado trabajando con redes neuronales para detectar el sentido de circulación de las personas, la distancia entre las personas, si hay mucha gente en un determinado lugar. También estamos detectando cuando hay una colisión vehicular en un cruce, por ejemplo. Todo eso se hace con redes neuronales que uno va entrenando. Muchos de los casos que yo les he mencionado
ya hay redes neuronales que están entrenadas, con lo cual no hay que hacer tanto trabajo, pero hay en otros casos que sí, que hay que entrenar la red neuronal, inclusive hay que hacer una mezcla de redes neuronales para lograr el objetivo que uno está buscando, ¿sí? El otro tipo de entrenamiento que tenemos es el no supervisado. Hablamos recién del supervisado, es que yo le tengo que dar datos a la red neuronal para que use esos datos, estime resultados y compare los resultados de ella con los resultados que yo le doy. Y el no supervisado es que yo no le doy un set de datos para que entrene, sino que yo le doy datos y la red neuronal empieza a hacer inferencias de forma autónoma sin necesidad o sin compararla con ningún resultado en particular. Un ejemplo clásico de esto es, por ejemplo, la clusterización, el armado de puntos, de nube de puntos, ¿sí? Esto, por ejemplo, un caso que uno lo puede aplicar concretamente es para segmentar clientes, segmentar comportamientos, ¿sí? También lo podemos hacer para detectar outliers, elementos que están fuera de lo normal, ¿sí? Ese outlier puede ser desde un problema de funcionamiento en una máquina hasta un fraude, si estamos, por ejemplo, trabajando con la parte de tarjetas de crédito. Básicamente, cuando hablamos de clusterización, supongamos que nosotros estamos clusterizando datos que tienen que ver con las personas y supongamos que estamos usando 3 atributos de las personas, como para poder moverlos en un entorno 3 dimensiones. Lo que hace la clusterización es me arma esferas o nubes de puntos, juntando todos los puntos que tienen características comunes, ¿sí? Entonces, por ahí, qué sé yo, si estamos trabajando con datos que nosotros sabemos que están divididos por franja etaria y por sexo, posiblemente se me armen algunos clústeres de rangos de edades de sexo masculino o femenino. También eso se puede usar, por ejemplo, para enfermedades, ¿sí? O para detectar enfermedades, cuando, qué sé yo, tenemos nosotros una set de información de lo que son pacientes sanos y armamos, por ejemplo, hacemos un entrenamiento supervisado para detectar cuáles son pacientes que tienen algún tipo de problema, y podríamos después armar clúster de puntos y ver todos los puntos que se aglutinan bajo los pacientes que nosotros hemos detectado como pacientes que tienen enfermedades. Entonces ahí automáticamente sabemos que todos esos pacientes o personas que han ido a hacer consultas y que se están aglutinando sobre esos puntos que nosotros hemos detectado como pacientes con algún tipo de problemática, los podemos clasificar como potenciales pacientes que tengan algún tipo de problema, con lo cual, bueno, tenemos que hacer algún estudio posterior, ¿sí? El mercado de lo que tiene que ver con inteligencia artificial, bueno, las proyecciones están en el torno a los 120.000 millones de dólares para el 2025. De nuevo, yo creo que estas proyecciones van a ser mucho más altas porque realmente la explosión que está habiendo con inteligencia artificial realmente es impresionante. Con lo cual yo entiendo que esto va a ser más grande, pero bueno, estos son los datos que pude recabar como para mostrárselos a ustedes. Fíjense en la forma que tiene este gráfico, ¿no? Va tomando ya más forma de curva, ¿no? No es tanto una recta, ¿sí? O sea, se va mostrando una tendencia que va tomando una curva ahí, no es una recta, ¿sí? En este caso les voy a mostrar un ejemplo como para que ustedes vayan viendo lo que se pueden hacer con redes neuronales. Este es un desarrollo de una empresa que hace seguimiento de personas. La característica que tiene esto o lo que es llamativo es que, más allá de detectar si es un hombre, una mujer la persona que está circulando, y también hace una estimación de edad, básicamente también puede identificar o sacar esos atributos cuando la persona está de espalda, ¿sí? Es algo importante mencionar acá también, es que muchas de estas soluciones que hacen utilización de inteligencia artificial para hacer análisis y procesamiento de imágenes usan ya cámaras que están desplegadas, ¿sí? Con lo cual ya tenemos toda una parte de infraestructura desplegada. Bueno, ahí también lo que estaba mostrando es que se estaba haciendo un mapa de calor con la circulación de las personas dentro de un lugar determinado. Eso tiene múltiples usos. En el caso COVID, puedo empezar a ver cuáles son los mapas de calor donde tengo más circulación de gente y tomar las medidas que hagan falta, ¿sí? Poner ahí algún elemento que limite la cantidad de gente que pase,
puedo poner ahí estaciones sanitizantes ahí también, porque sé que circula mucha gente. En el caso que esté en un comercio, me sirve para ver qué lugares circula más gente y en base a eso determinar si me conviene poner un producto determinado ahí o no, porque quiero que tenga mayor exposición para con la gente. En el caso anterior yo les mostré un desarrollo de una empresa, yo acá les muestro una red neuronal que levantamos nosotros, que realmente la levantamos muy rápida y que logramos hacer lo mismo. Acá sí lo que se ve es que el stream de video va mucho más lento, ¿no? Esto es así porque estamos usando un hardware que no, digamos, que no es el adecuado. Pero bueno, quería levantarle una pequeña demo a ustedes como para que vean. Básicamente esto fue levantar, ¿no?, una red neuronal que ya tenía un entrenamiento y que ya está entrenada y ponerla a trabajar directamente, ¿sí? Nosotros, por si les interesa, a nivel de todo lo que es Machine Learning, estamos trabajando, bueno, con herramientas tradicionales, con Python y después con librerías como pueden ser NumPy, Pandas, Scikit-learn, Seaborn, y después estamos usando frameworks como por ejemplo TensorFlow y OpenVINO para trabajar con redes neuronales de forma particular. Todo lo que es entrenamiento de las redes neuronales, a veces las hacemos con TensorFlow y después las migramos a OpenVINO para que se ejecuten y corran sobre OpenVINO. TensorFlow también permite correr y ejecutar redes neuronales, pero nosotros por ahí utilizamos hardware especial de Intel y OpenVINO está preparado especialmente para poder aprovechar las prestaciones de ese hardware, ¿sí? En este ejemplo también les levanté una demo en donde yo les muestro un mapa de calor de recorrido de gente dentro de un espacio. La idea después de esto, acá se muestra la imagen del lugar y el mapa de calor. La idea de esto es después mostrarlo directamente sobre un layout, es decir, una vista aérea del mapa, del negocio o del lugar en donde yo estoy haciendo el mapa de calor y proyectar esos puntos sobre ese mapa. Y ahí empezar a tomar decisiones, ¿no? Como esto que les comentaba, a ver por qué lugares circulan más personas, por qué sí, por qué no, y bueno, y empezar a tomar medidas que hagan que cambien esos hábitos o esos patrones de comportamiento si es que lo que yo quiero. Yo en un momento les comenté que todas estas tecnologías exponenciales se van uniendo y se van integrando. Hoy, por ejemplo, en la nube se ofrecen varios servicios de Machine Learning. Yo acá les voy a mostrar digamos, un servicio que es un servicio que ya hace un tiempo está, que tiene que ver con Deep Lens. Nosotros hemos trabajado con Deep Lens en algunos proyectos y básicamente esto es una cámara que también filma y toma imágenes y hace clasificación de esas imágenes. Para eso usa modelos preentrenados que se despliegan en la cámara. Esto es una solución que es provista por Amazon. Amazon también nos permite usar otras herramientas por si necesitamos hacer entrenamiento de modelos, porque puede pasar que la red neuronal no esté entrenada para detectar lo que queremos. Nos da herramientas para poder hacer ese entrenamiento y después desplegar los modelos en la cámara. Esa cámara en realidad no tiene nada de raro, digamos, adentro tiene un procesador, un Atom, y está corriendo ahí una versión de Linux sobre la que hacemos los despliegues de los modelos. Bien, con redes neuronales vimos toda la parte de procesamiento de imágenes y con Machine Learning también la parte de procesamiento de imágenes, pero también hay toda una serie de cuestiones que puede resolver. Por ejemplo, todo lo que es procesamiento de lenguaje natural también lo puede resolver. Se puede resolver con redes neuronales o con algoritmos de Machine Learning. Todo lo que tiene que ver con proyecciones o, por ejemplo, poder calcular o estimar precios, poder calcular o hacer pronósticos de tiempo. Por ejemplo, un caso común es que yo le doy datos a algoritmos o de Machine Learning o inclusive también a redes neuronales, las cuales le doy diferentes elementos para poder hacer cálculos del precio de viviendas. Yo le doy datos como, por ejemplo, cantidad de habitaciones, ubicación, cantidad, qué sé yo, de baños, de amenities, etc. Y tenemos diferentes modelos de Machine Learning, como pueden ser regresiones lineales, regresiones logísticas, que hacen curvas que se ajustan lo mejor posible a los precios que yo le proveo de ejemplo a los algoritmos, y con esas curvas me hace estimaciones. Cuando yo le pongo, por ejemplo, una casa nueva, digo, mira, ¿cuánto estaría tasando esta casa? Bueno, básicamente se mete en esa curva y me indica aproximadamente cuál sería el valor, me da un rango del valor de la casa. Como punto así a destacar de esto de redes neuronales, les quería mostrar algunos casos que fueron
testigos digamos, bastante importantes que tienen que ver con la detección de brotes de COVID. Blue Dot es una empresa que, bueno, está desarrollando algoritmos de inteligencia artificial y, bueno, está extrayendo constantemente información de redes sociales, está extrayendo constantemente información de medios de comunicación, está extrayendo constantemente información de lugares donde se hacen posteos médicos, clínicos, y con toda esa información hace predicciones respecto a dónde puede surgir o haber un nuevo caso de contagios, de cualquier tipo de enfermedad, no de COVID únicamente, ¿no? Y bueno, Blue Dot anticipó lo que fue el brote de COVID, el primer brote de COVID. Después hay otras empresas, por ejemplo, que están haciendo cuestiones similares y que básicamente también están identificando en qué lugares puede haber brotes de COVID. Para eso, de vuelta, están extrayendo datos de redes sociales, de las noticias, también de lugares específicos donde se hacen posteos de información médica, y con esa información están pudiendo determinar en qué lugares se presume, se estima que va a haber un brote de COVID, y de esa forma poder tomar todos los recaudos, tanto a nivel estatal como a nivel personal, también pues se puede mandar alerta a las personas, pero a nivel estatal también para que vaya y se ponga algún tipo de campamento de emergencia para poder tratar el tema, ¿sí? Con lo cual, fíjense que acá cuando estamos hablando de algoritmos de machine learning o de inteligencia artificial, básicamente estamos trabajando o extrayendo información totalmente desestructurada, como es texto, ¿sí? Y sobre esa información estamos extrayendo valor. El área de machine learning que trabaja con esto tiene que ver con lo que es el procesamiento del lenguaje natural. Otro ejemplo que acá tienen y que se usa muchísimo por las empresas es poder hacer el análisis de sentimiento de la gente. Un caso típico de uso de esto es cuando ustedes como empresa sacan un nuevo producto o servicio, o están por sacar un nuevo producto y servicio, más allá de prototipar y hacer algunas pruebas con usuarios, también pueden largar campañas diciendo que vamos a sacar este nuevo servicio, este nuevo producto, y empezar a recolectar toda la información que van posteando los usuarios respecto a eso, qué les va apareciendo. Con estas herramientas ustedes pueden agarrar ese texto y poder determinar si ese texto tiene comentarios positivos o negativos. Hay toda una rama de lo que es Machine Learning que se encarga de hacer esto, que es el procesamiento del lenguaje natural. Y hay ciertas complejidades, por ejemplo, estos algoritmos por ahí tienen algún tipo de problemática al momento de poder detectar el sarcasmo. ¿Sí? O sea, que te digan, che, muy bueno tu producto, a los 2 días se me rompió. ¿Sí? Entonces, ese tipo de situaciones por ahí es compleja. Hay algunos algoritmos que básicamente lo pueden resolver, pero digamos ese es un problema recurrente en este tipo de soluciones. Bien. Luis, Sí, te interrumpo un segundito porque hay una pregunta. sí. Dice si probaron inferencia con NVIDIA Jetson Nano. No sé bien a qué se refiere y si no, si podrías, MD, que es quien hace Sí. la pregunta, si podrías desmutearte y hacerla. Y también Darío Gentile, que preguntaba si se podría con impresoras 3D hacer empaques biodegradables para el envase de biofertilizantes. Ok. Bueno, vamos por partes. Nosotros con NVIDIA hemos trabajado, pero hemos trabajado con placas clásicas o tradicionales y hemos trabajado con TensorFlow sobre esas placas. ¿Sí? En esa línea hemos trabajado nosotros y también hemos trabajado desplegando las soluciones de TensorFlow en Google Cloud. ¿Sí? Respecto, no sé si esto responde la pregunta. MD, si estás por ahí, no logro ver quién es, pues dice MD nomás. Ok. ¿Quién hizo la pregunta? Bueno, y por el lado de elementos biodegradables, bueno, ahí lo que hay que hacer es hacer una vuelta de tuerca en el tipo de insumo. Generalmente las impresiones se hacen con algún tipo de resina, con algún tipo de polímero. Habría que ver, yo realmente no conozco si hay elementos biodegradables de estas características para poder hacer impresoras, pero es cuestión de buscar un poquito. Sí, lo que puedo comentar al respecto es que cada vez hay más tipos de elementos para hacer impresiones. De hecho,
hasta inclusive se usan impresoras 3D para imprimir comida también, ¿sí? Con lo cual no veo que sea algo raro que haya o posibilidades de usar este tipo de insumos para hacer impresiones. Bien. Bueno, y por último les quería comentar un poquito de un caso testigo y de cómo por ahí nosotros estamos atados y nos vemos impactados también por todo lo que es inteligencia artificial, más allá del día a día, pero que hay decisiones a niveles macro que también nos condicionan o nos afectan, ¿no? No sé si están al tanto ustedes, pero bueno, hay uno de los fondos de inversión más grandes del mundo, BlackRock, digamos, será uno de los 3 o 4 fondos más grandes del mundo, que realmente tiene mucho poder porque maneja un volumen de dinero muy importante. Ha desarrollado un sistema de inteligencia artificial llamado Aladdin, que es el que le da o le da gran parte, lo asiste con la toma de decisiones respecto a en qué portfolio invertir, si conviene comprar bonos, acciones, si conviene desprenderse o no, ¿sí? Bueno, todo ese tipo de decisiones. Como para que se den una idea, Aladdin en el 2007-2008 predijo la crisis sistémica que había en Estados Unidos por el tema de las subprimes. Y le permitió, por ejemplo, a BlackRock proteger los portfolios de inversiones que tenían. Y fíjense algo también que es muy importante respecto a esto, ¿no? Que muchas veces los especialistas que hacen análisis técnico, análisis fundamental de todo lo que tiene que ver con los mercados, que trabajan para BlackRock en este caso, se basan en las recomendaciones de Aladdin y ellos son los que en última instancia deciden, ¿sí?, mover o hacer determinada transacción. Esas transacciones que hacen muchas veces implican ventas masivas o compras masivas y eso impacta en los mercados y eso después termina impactando en la economía real, ¿sí? Entonces, fíjense acá cómo, digamos, decisiones que son tomadas por inteligencia artificial nos impactan y de una forma realmente importante, ¿no? Bien, ¿alguna otra pregunta, duda que quieran ver, saber? Respecto a Machine Learning, también les comento que hay muchos grupos, lugares, sitios que se juntan especialistas de una rama determinada y empiezan a desarrollar modelos. Entonces, si ustedes tienen alguna problemática particular y que entienden o que avisoran que se puede resolver con Machine Learning, lo primero que hay que hacer es buscar si no hay redes neuronales, si no hay algún método estadístico ya desarrollado. Hay sitios como Kaggle, por ejemplo, en donde se juntan especialistas de determinadas ramas y resuelven problemáticas concretas. Qué sé yo, ver cómo se comporta la reproducción de determinado virus, ver qué características tiene a nivel visual un cáncer de pulmón y ver qué red neuronal ajusta mejor para hacer la detección de eso, ¿sí? Inclusive muchas veces también en esos tipos de sitios se plantean challenges, desafíos, y que se hace participar a la comunidad para resolverlos. Con lo cual es una muy buena fuente como para poder empezar y también que a uno le abre la cabeza, ¿no?, digamos, de las herramientas que tenemos hoy en día desde el lado de Machine Learning como para poder abordar cierta problemática. Yo ahí, Cristian, quería hacerle justo una pregunta, me parece que lo respondiste ahora, pero es, ¿cuáles serían los primeros pasos? Por ejemplo, yo tengo una plataforma de e-commerce y cómo a partir de ahí quiero empezar a explorar la utilización de inteligencia artificial o de machine learning para empezar a predecir. O sea, obviamente que yo no soy mercado libre, entonces los recursos que como startup uno tiene son bastante más acotados, pero por algún punto, algún lado hay que comenzar, ¿no? Sí. Sí, mira, lo ideal de esto es contar, aunque sea con soporte part-time de un científico de datos, si vos no tenés ningún tipo de conocimiento previo, ¿sí? Él es el que por ahí te va a ir guiando, definiendo la metodología y también ir dándote esta información, por ejemplo, che, mira, en estos lugares se está trabajando esta temática que es similar a la tuya. Él te va a ayudar también a poder entrenar los modelos en redes neuronales. Muchas veces pasa que yo necesito identificar un objeto, pero la red neuronal no identifica ese objeto. Lo que se hace es reentrenar esa red neuronal.
Pero reentrenar la red neuronal por ahí no es entrenarla de cero, sino congelar una parte de la red neuronal y seguir a partir de ese punto identificando nuevos elementos. Qué sé yo, llevémoslo de una forma abstracta, yo congelo la red neuronal donde me está identificando figuras básicas, líneas, círculos, triángulos, ¿sí? Y de ahí en adelante la empiezo a entrenar para que me detecte, no sé, vehículos, ¿sí? Pero, digo, esta es una actividad que te va a ser muy compleja poder realizarla vos si no tenés soporte de un científico de datos. También, por ejemplo, hay mucha gente que está viniendo desde el lado de la econometría hacia la ciencia de datos, y es gente que, por ejemplo, te maneja mínimamente, qué sé yo, lenguajes de programación que se usan cuando estamos trabajando con redes neuronales, como por ejemplo Python o lenguaje R, o sea que ya te vienen con esos skills. Pero inicialmente, si vos no tenés algún background, vas a necesitar algún tipo de soporte, ¿sí? Porque hay un tema de esto que, viste, yo comentaba que muchas veces vos tenés que ajustar los parámetros de las redes neuronales y bueno, tenés que tener cierto conocimiento, ¿no? de qué está pasando ahí adentro, si las funciones de activación que está usando la red neuronal, ¿qué es? Sigmoidea, exponencial, ¿cómo es? Entonces, bueno, es un conocimiento que necesitas. Sí, lo que yo te puedo decir es que si vos querés ir avanzando viendo algunas cosas, sí podrías meterte en un sitio como Kaggle, ¿sí? En donde ahí vas a encontrar lo que se te ocurra de Machine Learning respecto a diferentes campos, de medicina, de la industria, y vas a ver cómo se plantean desafíos y cómo los resuelven. Y vas a encontrar ahí que te van a decir, qué sé yo, acá estoy usando un decision tree, un método, y me está dando un nivel de asertividad de un 90%, estoy teniendo falsos positivos en un 10%, falsos negativos en un 20%, ¿sí? Y eso a vos ya te va a servir como forma para ir pudiendo incursionar un poquito en esto. Muchas gracias, Cristian, muy amable. Lamentablemente no hay una forma fácil si no venís con un background. Si vos traes background, por ejemplo, de estadística, yo te diría que ahí ya tenés bastantes pasos dados. Si te falta por ahí agregar algo de desarrollo, porque como te decía, salvo que uses servicios en la nube, como te mencioné, hay servicios en la nube que te dan soluciones Machine Learning, pero si no necesitas trabajar un poquito con Python para, qué sé yo, limpiar los datos, extraer los datos de algún lado, limpiarlos, analizarlos, visualizarlos, ¿sí? Bien, buenísimo. ¿Alguna consulta más? Ok. Parece que no. Vamos. Bueno, sigo con IoT. Si está Fabio, Fabio, estás por ahí. Ahí está Fabio que te tiró un bullying por ahí, por el chat, pero yo no lo leí. Todo lo que quieras sumar respecto a IoT, bienvenido, ¿sí? Fabio tiene también altísima experiencia en IoT, ¿sí? Así que un honor que esté Fabio acá. Todos, ¿no? Pero bueno, Fabio en IoT realmente es muy importante. Bueno, respecto a IoT, cuando hablamos IoT es cómo, yo se los dije al principio, cómo integramos nuestro mundo digital, nuestro mundo físico a nuestro mundo digital, es decir, llevar nuestro mundo físico a nuestro mundo digital. Básicamente lo que hacemos es, bueno, necesitamos elementos que nos permitan capturar telemetrías del mundo físico. Esas telemetrías pueden ser humedad, temperatura, vibraciones, temperatura ya lo dije, movimiento, ¿sí? Diferentes tipos de telemetrías. Esas telemetrías las capturamos por medio de sensores. Una vez que capturamos esas telemetrías, las mandamos a algún lugar donde tienen que ser procesadas. Ese algún lugar puede ser algún servicio en la nube o puede ser algo que tengamos desplegado on-premises, como les había comentado, en mi fábrica, en mi hospital, en mi empresa. Una vez que esa información la hemos capturado, tenemos que procesarla, ¿sí? Ahí ya dejamos una partecita de IoT y nos metemos en temas que pueden estar relacionados a Big Data o a inteligencia artificial o BI, ¿sí? Es decir, una vez que yo tengo la data, la tengo que empezar a procesar. ¿Para qué lo proceso? Bueno, obviamente para sacar información y en consecuencia tomar decisiones, ¿sí? Esas decisiones pueden implicar que yo también voy a alterar el medio ambiente. Por ejemplo, el caso
común, decir, bueno, si la temperatura de la habitación está por arriba de los 25 grados, que se prenda, se encienda un aire acondicionado. Eso básicamente, ¿cómo sería el camino de todo esto? Bueno, desde un sensor yo capturo ese dato lo mando, supongamos que lo estamos mandando a la nube, en la nube tengo algún tipo de regla que me detecta que la temperatura está por arriba de los valores que yo definí por medio de una regla, y se manda un mensaje desde la nube al dispositivo a un actuador para indicarle prende el aire acondicionado. Eso puede ser un switch, por ejemplo, ¿sí? Las soluciones IoT son mucho más complejas, ahí vamos a ver un pequeño diagramita de cómo se arman, pero bueno, básicamente eso a grandes rasgos es lo que se hace con una solución IoT. Ha habido una explosión de IoT en el último tiempo. Esto tiene que ver también con las economías de escala, se han bajado muchísimo los precios de producción, qué sé yo, hay microcontroladores como pueden ser los SP, los SP32, los 8266, que están abajo del dólar de precio. Esos son microcontroladores que tienen pines digitales y analógicos que me permiten conectar ahí sensores de diversas características y tomar datos, ¿no? Y estos microcontroladores también traen características, en el caso, por ejemplo, del SPL32, de que esos datos se pueden enviar por Bluetooth o por Wi-Fi, se pueden mandar a algún lado, digamos, lo podemos mandar al dispositivo móvil, lo podemos mandar a un gateway para que ese gateway después envíe el dato a algún lado, ¿sí? Bueno, la prospección que aparece respecto a este mercado es que, bueno, para el 2023 están prospectados unos 300.000 millones de dólares del mercado. Fíjense que está dividido, segmentado también acá el tema. Básicamente está segmentado en lo que son dispositivos o la parte física, está segmentado la parte de conectividad y la parte de software, ¿sí? O sea, cuando hablamos de IoT, que estamos conectando temas físicos con nuestro mundo digital, tenemos el dispositivo, tenemos el medio de comunicación, o sea, por alguna forma tenemos que comunicar los datos, y ya después tenemos el procesamiento. El procesamiento lo tenemos tanto en el backend, es decir, donde se almacenan los datos, como también en los propios dispositivos, inclusive muchas veces cuando el volumen de datos que se generan por los sensores IoT es muy alto, se hace un procesamiento directamente ahí en el borde, en the edge se llama, que es en el borde, ¿no? En vez de esos datos procesarlos en la nube, los preproceso yo en un dispositivo que está previo a la nube para que luego sí después esos datos los envío a la nube. Supongamos que tenemos un dispositivo que me está recolectando, no sé, 1000 telemetrías por segundo. No podemos estar enviando esas 1000 telemetrías a la nube, ¿sí? Entonces, ahí básicamente lo que se suele hacer es meter un gateway, que ese gateway haga un preprocesamiento de esas telemetrías y mande un set de datos más reducido a la nube o al backend nuestro para que haga el procesamiento. Bueno, esto es digamos, un esquema tradicional que podemos llegar a encontrar en soluciones IoT. Hay muchos esquemas. Este es un esquema en el que nosotros estamos trabajando. Por un lado tenemos los sensores. Ahí voy a activar Tenemos los sensores y los actuadores que están en esta parte, ¿sí? Estos sensores y actuadores pueden estar desplegados en cualquier lado. Pueden estar desplegados en vehículos, pueden estar desplegados en máquinas, en una industria, en una empresa, pueden estar desplegados en ciudades, ¿sí? Estos sensores y actuadores son los que nos permiten sacar datos y también actuar sobre el medio ambiente. Como les comenté, estos sensores recolectan datos y los envían al backend. En este caso estamos asumiendo que es la nube, ¿no? Muchas veces les comentaba que entre la nube y mis sensores tengo una serie de dispositivos que son los gateway, que básicamente lo que hacen es conectarse con los sensores, recolectar la telemetría, hacerle algún tipo de operación y después mandarla a la nube. Esos gateway, para verlos de forma fácil, es como si viéramos el router que tienen ustedes de Wi-Fi en su casa, con varias diferencias, ¿no? Que tienen varios protocolos de comunicación inalámbrico, estos routers, o sea, tienen, qué sé yo, conexiones Bluetooth, Bluetooth Low Energy, Bluetooth Classic, Z-Wave, ¿sí? Wi-Fi. Entonces, esa diversidad de manejo de comunicaciones inalámbricas le permite conectarse a esos sensores. Después hay otras tecnologías inalámbricas de mayor alcance, como pueden ser LoRa, LoRaWAN,
que bueno, permiten tener comunicaciones entre dispositivos con un mayor alcance. Lo que sí, bueno, ahí ya empezamos a tener algunas limitaciones respecto al tamaño de datos que podemos enviar. Lo cierto es que cuando estamos hablando de IoT tenemos que mandar datos acotados, digamos, esto no es una solución de streaming de video, ¿no? Que muchas veces se confunde con eso y se intenta hacer ese tipo, digamos, que la solución IoT me esté haciendo streaming de video, ¿sí? Bien, una vez que los gateway reciben los datos, los envían en la nube, y como les comentaba en la nube, estos datos son procesados. A partir de este lugar, cuando los datos están en esta parte, nosotros empezamos a utilizar otras tecnologías, como les mencionaba, que puede ser inteligencia artificial o pueden ser BI para hacer esto, ¿sí? Esas tecnologías lo que me van a permitir hacer es, qué sé yo, descubrir patrones, detectar anomalías, detectar si se está, qué sé yo, por ejemplo, si una máquina no está funcionando bien, porque resulta que nosotros tenemos almacenado como telemetría las vibraciones que tiene ese equipo, y ya por medio de Machine Learning hemos detectado cuál es el patrón de comportamiento normal de una máquina a nivel de vibración. Empezamos a recibir telemetrías de vibraciones que están perforando esos umbrales. Entonces ahí nomás mandamos un mensaje, un evento, a la gente que está encargada de operación del dispositivo para que vaya de forma proactiva a revisar qué está pasando con esa máquina, con ese dispositivo, y no tengamos una parada improvista de producción, ¿no? Bueno, estos son algunos de los sensores que se van a encontrar cuando trabajan con soluciones IoT. Estos están más orientados a la domótica. Fabio por ahí les puede comentar de algunos sensores que él utiliza en otros campos, digamos, en otra área. Pero bueno, estos son sensores que ya vienen, digamos, son sensores que ya vienen para cuestiones específicas, para detectar humedad, temperatura, para detectar movimiento, luminosidad, detectar el nivel de consumo digamos, de electricidad. Por ejemplo, acá tenemos una pinza amperimétrica, por ejemplo acá, esta que les estoy mostrando acá. Perdón. Un segundito. ¿Sí? Después tenemos sensores que detectan aperturas y cierres, sensores que, este sensor, por ejemplo, es un dispositivo multisensor. Acá se detecta movimiento, humedad, temperatura, vibración, bueno, un sinnúmero de telemetrías. Todos estos sensores tienen una particularidad que usan como medio de comunicación Z-Wave, que es un protocolo inalámbrico. Bueno, tiene ciertas características que lo hacen óptimo para algunas situaciones. Todos estos sensores se conectan, como yo les comentaba, con un gateway. Acá les he puesto algunos gateways de ejemplo, les he puesto de los gateways más simples que hay, que son estos que tenemos acá. ¿Sí? Acá tenemos un Arduino, acá tenemos una Raspberry, acá tenemos algunos SP, los SP32 y el 82, que si bien lo usamos como parte de, si estamos diseñando un sensor, lo podemos usar como parte del sensor, también lo podemos usar como un mini gateway. Y después acá tenemos ya algunos gateway un poquito más pesados, más fuertes, más robustos. Este es un NUC, un i7, con bueno, muy buenas prestaciones. De hecho, nosotros en este NUC muchas veces también podemos desplegar implementaciones de redes neuronales usando OpenVINO, y realmente funcionan bien, permiten procesar una cantidad de frames por segundo, de cuadros por segundo de la imagen bastante aceptable. Acá les muestro, por ejemplo, un ejemplito que tenemos del laboratorio nuestro que lo domotizamos. Acá domotizamos todo el laboratorio. Acá, por ejemplo, se está mostrando el prendido y apagado de luces, pero están domotizados toda la parte del sistema de calefacción, la parte del proyector también, el manejo de las pantallas que se suben y se bajan, el encendido de los televisores. Digamos, todo ha quedado domotizado. Y con eso nosotros vamos recolectando información y vamos viendo patrones de comportamiento y vamos viendo, por ejemplo, que a determinado horario ya no hay movimiento, con lo cual si se prende algún dispositivo hay que ver por qué se prende ese dispositivo, se hace un uso óptimo del sistema de refrigeración también, por ejemplo. Este otro ejemplo es un prototipo que armamos para un producto que era de hogar inteligente. Básicamente es domótica que se está haciendo lo mismo, pero acá utilizando los dispositivos que les mostré con anterioridad, ¿sí? Ahí, bueno, se controlan luces, se detectan aperturas, cierres de puertas y ventanas, ¿sí?
toda esta solución usa lo que les mostré de IoT, los sensores que les mostré, los gateway, y también está desplegado en la nube toda la parte backend, donde se hace procesamiento de datos para detectar patrones de comportamiento y de uso de la solución, ¿sí? Un prototipo que también les quería mostrar, que tiene que ver con el seguimiento de vehículos. Este es un prototipo bastante sencillo que por medio de un SP, de una IMU y de un GPS. Una IMU es una Inertial Measure Unit. Es un tipo de dispositivo que me permite tomar diferentes telemetrías como son velocidad, aceleración, pendientes y demás. Yo voy recabando esa información y la voy agregando información de posicionamiento, es decir, dónde voy generando esa información. Y con esta información, por ejemplo, podemos generar mapas de calor para detectar qué tan sana o no está una calle, una ruta, ¿sí? Ese es un caso de uso. Podemos también con esto, por ejemplo, ver qué tan bien o qué tan, digamos, prolijamente se ha transportado una carga, ¿no? Un camión ha transportado algún tipo de producto o de insumo, ¿sí? Bien, eso es lo que tiene que ver con IoT. No sé si hay alguna duda, alguna consulta. Vos, Fabio, si querés agregar algo, por favor, sentite libre. Che, si te quería agregar algo para ir por un aporte para los chicos. Bueno, primero que nada, nosotros, por ejemplo, hacemos IoT para tanques de propano, así que no me gustó nada lo de la explosión de IoT. Esperamos no tener ese tipo de expresiones en nuestro dominio, pero no, más allá de eso, quería agregarte por ahí la tendencia de unir un poco lo que hablabas antes, Cristian, de inteligencia artificial en general y el IoT. Hay todo un área que se llama AIoT, que es Artificial Intelligence of Things, que básicamente es combinar en el edge, es decir, en el dispositivo, inteligencia artificial y IoT. En ese sentido, entrenar un modelito chiquitito para que resuelva en el borde, en el dispositivo. ¿Por qué? Porque muchas veces no tenés tiempo. El típico ejemplo es procesamiento de voz de palabras claves, por ejemplo, ¿no? Vos decís Alexa y te tiene que atender, el dispositivo se tiene que despertar inmediatamente, no ir a la nube, preguntar, procesar el audio, digamos, y volver en 7 segundos, digamos, sino que tiene que ser respuesta under second, ¿no? Entonces, muchas veces, o cuando vos tenés algún patrón que tenés que requiere una emergencia y la tenés que resolver ahí, mismo. No podés esperar hasta que de ir y usar el resto de las capas del stack. Quería agregarte eso nomás, espero que sirva. Sí, excelente, muchísimas gracias. Respecto a eso, lo que mencionaba ahí Fabio, por ejemplo, con soluciones en la nube, hay algunas posibilidades, por ejemplo, de usar Greengrass en The Edge, y que hacen esto de decir, bueno, che, yo acá no puedo esperar un segundo o dos, sino que tengo que reaccionar rápidamente. Y sí, y ahí les marqué también lo de Alexa. Acá, bueno, está Alexa y Amazon Dot, que es lo que estaba mencionando Fabio. Muchísimas gracias, Fabio. Súper. Bien. ¿Alguna consulta que tenga el resto? ¿Se entendió IoT? ¿Quieren que revisemos algo? Aprovechen, chicos, para preguntar, los que tenían dudas, si tienen dudas algo respecto a esto de la abundancia que veníamos hablando. Ahí escribe Guillermo, dice, se han experimentado con IoT para grandes distancias. No sé, Guille, si te querés desmutear y preguntarlo vos. Aplicaciones outdoors. Sí. Hola, ¿Cómo estás, Cristian? Bien. Sí, respecto a eso sí hemos trabajado con LoRa One. Ahora lo que estamos tratando de hacer es también trabajar con Narrowband IoT, pero bueno, todavía no está muy desplegado eso. Y entiendo también que ahí Fabio también te puede colaborar un poquito, si querés, Fabio, porque ustedes también están haciendo eso, entiendo, ¿no? Sí, estaba en mute, perdón, pero no el Guille, digamos, y el Guille sabe perfectamente de qué se trata. Pero sí, básicamente para todos, menos para él que preguntó,
las tecnologías de larga distancia son LoRa, digamos, que se están utilizando ahora el LoRa, y evidentemente redes celulares, pero siempre digo, hay un trade-off entre el low power que es tan necesario en lo que, que requiere IoT. Por ejemplo, están los chicos también presentes de Basto, que tienen que tener una pequeña caravana que dure años, literalmente, y que tiene que tener una larga distancia porque los campos son muchas hectáreas de cobertura y no tienen cobertura celular, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, tecnologías como LoRa, One Sigfox, ese tipo de tecnologías andan bien ahí, o algunas otras combinaciones. Y lo que es para ciudades, digamos, hay un ecosistema muy grande y una gran variedad de oportunidades, ¿no? Lo que ahora se está trabajando definitivamente es 4G y 5G en el sentido de trabajar con LTE-M y Narrowband IoT, ¿no? Son dos tecnologías para dispositivos, para pequeños dispositivos de muy bajo consumo. Narrowband, si no necesitas, si podés tolerar cierta latencia, digo, bueno, cierta latencia por los experimentos que estamos haciendo nosotros, más de 15 o 20 segundos en conectarse, y si necesitas algo más rápido, digamos, de conexión más rápido, pero también con poco volumen de datos, ya un LTE-M anda mucho mejor en redes celulares. Bien, buenísimo. Muchas gracias. Dale. Bien. Bueno, respecto por ahí, pasamos a ver a Big Data y después por ahí agarramos realidad virtual porque estoy viendo que con los tiempos por ahí vamos a andar medio premiados. Bueno, cuando hablamos de Big Data estamos hablando básicamente de grandes volúmenes de datos, volúmenes de datos que tienen ciertas características, tienen que ver con la velocidad que se están generando esos datos, que tienen que ver también con la variedad de los datos, datos que vienen en diferentes formatos, datos que vienen totalmente desestructurados, información que viene, totalmente desestructurada, semiestructurada, estructurada. Por ejemplo, información desestructurada, por ejemplo, es que yo saque, no sé, el posteo de alguien en Twitter, por ejemplo. Eso es información desestructurada. De alguna forma yo esa información la tengo que procesar y tratar de extraer y generar información. Entonces, lo que sucede ahora es que la cantidad de información que se está generando realmente está siendo monstruosa, se está duplicando cada 2 años aproximadamente. Tenemos nuevos players o jugadores en todo nuestro ecosistema que tiene que ver, uno de ellos es IoT, por ejemplo, está generando muchísima información, ¿sí? Las redes sociales ni hablar, y toda esa información procesarla con herramientas tradicionales con las cuales se venía procesando información, no es posible, no es viable, tampoco es razonable en términos económicos, ¿sí? Es por eso que surge la necesidad de tener un paradigma o un cambio de paradigma para ver cómo manejamos esto. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de Big Data, ustedes van a ver que cuando se habla de Big Data se habla de las famosas 3B, 4B, 5B. Yo, para resumir un poquito, voy a hablar de las 3B, pero digamos, hay otras características también que le van agregando a Big Data, pero cuando estamos hablando de Big Data estamos hablando de datos que tienen una gran variedad, es decir, datos que son desestructurados, semiestructurados o totalmente estructurados. Todos esos datos llegan y yo tengo que hacer algo con esos datos. Tiene que ver con el volumen de datos, o sea, la cantidad de datos que se están generando, y también con la velocidad que se está generando, ¿sí? De esa cantidad de datos. Entonces, lo que se busca es trabajar con herramientas que permitan hacer ese procesamiento de datos. Lo importante acá también de vuelta es remarcar que en el caso de Big Data, el jugo de Big Data se saca cuando una vez que nosotros tomamos esos datos y los procesamos y de alguna forma por ahí le damos estructura, usamos alguna otra tecnología complementaria para poder sacar conocimiento e información, como puede ser inteligencia artificial, BI, ¿sí? O sea, es complementaria. El Big Data por sí solo, por ahí no nos va a dar mucho, nos va a permitir almacenar datos, extraer datos de diferentes fuentes, limpiar esos datos, pero después para sacar valor de esos datos vamos a necesitar la ayuda de otro tipo de herramientas, ¿sí?
Lo que es el mercado de Big Data, bueno, está proyectado para el 2026 104 mil millones de dólares, un mercado que se está proyectando. Yo creo de vuelta, no sé si han escuchado, pero se ha dicho ahora que el COVID ha sido el mejor evangelizador para digitalizar las empresas, ¿no? Porque todos los esfuerzos que se han ido haciendo para que las empresas de a poco vayan yendo al mundo digital, no hubo un mejor disparador, lamentablemente, ¿no? que el COVID, digamos. Fue como que obligó masivamente a que las empresas empiecen a entender los conceptos, por ejemplo, de trabajo remoto, de ofrecer servicios, de digitalizar mucho de sus operaciones. Entonces, bueno, entiendo yo que también a nivel de generación de datos también va a haber un cambio bastante importante. Como para que se den una idea, esperen que me está apareciendo un cartelito acá que me está volviendo loco. Como para que se den una idea, acá les puse una infografía de la cantidad de datos que se están generando por minuto. Tomé la del 2019, la del 2020 ya está también, pero me gustó más los datos que está presentando esto porque, qué sé yo, ahí en la otra infografía no me he presentado, por ejemplo, la cantidad de vistas o usuarios viendo videos en YouTube, por ejemplo, sino me mostraba la cantidad de usuarios que estaban subiendo videos a YouTube y me pareció por ahí más impactante, más choqueante ver esto, ¿no? Pero como para que se den una idea, que se para tirar números, por minuto se están posteando, se están realizando arriba de 270.000 posts en Instagram. En YouTube, por minuto se están haciendo, o sea, 4,5 millones de usuarios están realizando algún tipo de visualización. Se están enviando arriba de 180 millones de mail por minuto, ¿sí? Fíjense que todo esto que es información, porque es información que ya sea que está como imagen, que ya está como video, o que está como texto, es información que, digamos, con las herramientas que se venía manejando hasta hace un tiempo, no podemos extraer información, ¿sí? Entonces acá es donde Big Data empieza a tomar preponderancia, ¿sí? Acá les muestro una infografía también de lo que está pasando respecto al crecimiento de datos. El 90% de la información que hay fue creada en los últimos 2 años, o sea, estamos teniendo casi duplicando la información cada 2 años. De esa información que se va generando, el 80% es información que no es estructurada. Con lo cual, bueno, de vuelta. Es información inclusive que está desestructurada y también fuera de mi empresa, ¿no? Entonces, yo tengo un sesgo muy grande porque puedo tomar decisiones con un poquito de información, que es la información que yo tengo en los sistemas de mi empresa, en base de datos que yo tengo y en los sistemas que tengo en mi empresa, ¿sí? Con lo cual, bueno, claramente el tema de lo que es la generación de datos, la diversidad y el volumen es lo que está marcando la tendencia. Otra de las B que van a encontrar en Big Data, por ejemplo, es la veracidad de la información. O sea, está bien, yo puedo tener información, la puedo procesar, la puedo manejar de alguna forma, pero ¿qué tan veraz es esa información, ¿no? Entonces, bueno, por eso se suma esa otra B a Big Data, ¿sí? ¿Qué permite hacer las herramientas de Big Data? Bueno, las herramientas de Big Data me permiten procesar estos volúmenes de información. Ustedes van a ver que hay 2 divisiones en el campo de las herramientas de Big Data, lo que son procesamiento batch y lo que es procesamiento de stream de datos o near real time, cerca del tiempo real. Esas herramientas me permiten ingestar datos, procesarlos, analizarlos, limpiarlos y dejarlos listos para que alguien pueda analizarlos de forma rápida. Inclusive, hay herramientas de Big Data que, por ejemplo, hacen procesamiento de stream, de datos que continuamente se están ingestando, que están llegando, que ya van integrando operadores de Machine Learning, por ejemplo. Un caso concreto es, por ejemplo, hay herramientas como Streams de IBM o Flink, que es una herramienta open source de Apache. Esas herramientas lo que les permiten a ustedes es definir flujos y decir, bueno, yo voy a tomar los datos de acá, por ejemplo, voy a tomar este dato de Twitter, voy a tomar además datos de los logs de mis servidores, voy a tomar datos de todos los clics que está haciendo mi usuario en mi sitio web, y voy a tomar datos de Instagram porque quiero ver, bueno, qué imágenes están posteando y demás, y eso asociarlo con lo que hace mi usuario. Bueno, estas herramientas, tanto Flink como Stream, permiten hacer este tipo resolver este tipo de problemáticas. Y una vez que ustedes han definido la fuente de datos, van definiendo un flujo
de cómo quieren procesar esa información. Entonces dicen, bueno, yo una vez que tomé la información, quiero la información, que es la información de Twitter, quiero extraer palabras claves y quiero sumarizar palabras claves porque me va a dar información a mí. Si estoy conectado a un servicio web, bueno, extraer esos datos y resulta que ese servicio web me está trayendo datos, pero hay algunos datos que yo le tengo que agregar información. Entonces voy a otro servicio y a ese dato que me entró por este web service le agrego información de otra cosa. Por ejemplo, me llega un ID, o sea, me está llegando información de autos, de modelos de autos, y supongamos que me está llegando la información con el ID del tipo de auto, de vehículo. Lo que hago yo ahí es buscar ese ID a qué tipo de vehículo corresponde y se lo asocio ya a ese dato, y ese dato ya lo ingesto o lo dejo en un repositorio. Y en el mismo flujo yo también defino en dónde quiero guardar ese dato. Si lo quiero guardar en una base de datos SQL, una base de datos NoSQL. Bueno, ahí tenemos realmente un universo bastante grande de soluciones, ¿sí? Pero estas herramientas le permiten a ustedes también, así como decir, che, quiero a este dato limpiarlo, también podrían ir metiendo modelos de Machine Learning para que vayan analizando ese dato y vayan tomando o haciendo algún tipo de predicción. Entonces, fíjense acá como Big Data e inteligencia artificial se van mezclando, ¿no? Ya es muy difuso si la herramienta es Big Data o es inteligencia artificial, ¿no? Es una mezcla que se va dando. Con este tipo de herramientas que les estoy comentando yo, lo que hacemos es tener el procesamiento de los datos casi en forma instantánea, con lo que hacen procesamiento de datos, de flujos de datos, de stream de datos. Y eso nos permite poder detectar casi de forma instantánea patrones de comportamiento de consumo, malestar en la gente, si yo estoy haciendo una venta, opiniones positivas o negativas de mi producto, ¿sí? Y esto es muy importante porque en la actualidad todo lo que tiene que ver con las ventajas competitivas que pueda tener cualquier industria, está claro que eso no es sustentable en el tiempo. Mi ventaja competitiva, yo tengo una etapa de descubrimiento de la ventaja competitiva, una etapa de explotar esa ventaja competitiva y una etapa en donde se empieza a erosionar. ¿Por qué? Porque quizás sale algún producto en el mercado que tiene mejores prestaciones, es más barato, o sea, aparece competencia. Esto básicamente se conoce en la jerga de marketing y de ventas, que se transformó mi océano azul en un océano rojo, ¿sí? Océano azul es cuando yo vendo algún producto o servicio que no tiene competencia, entonces yo no tengo que salir a pelear por costo. Cuando yo me muevo de un océano azul a un océano rojo, estoy complicado porque ahí sí posiblemente tenga que pelear por costo, ¿sí? Por precio, perdón, porque voy a tener varios competidores y los diferenciales van a ser muy pocos, el diferencial más grande va a ser el costo. Entonces, las herramientas de Big Data, por ejemplo, asistidas por inteligencia artificial, me permiten hacer esto de gestar grandes volúmenes de datos, detectar patrones y poder identificar nuevas oportunidades que las voy a transformar en algún nuevo servicio, en algún nuevo producto, en alguna nueva modificación del producto, explotar por un tiempo el beneficio o el diferencial que eso me va a generar y seguir trabajando con estas herramientas porque está claro que esa ventaja competitiva va a durar poco. ¿Hay formas de proteger esta ventaja competitiva? Sí, seguramente, se pueden meter patentes. No son muchas las empresas, o por lo menos no está muy, por lo menos en lo que es Latinoamérica, el tema de manejar patentes. Entonces, esa protección legal que tenemos tampoco muchas veces está sí tenemos leyes como son las de la competencia y demás, que bueno, que también se hacen algún tipo de protección, pero tarde o temprano sucede esto que les estoy mencionando. Bien, respecto a Big Data, como les comentaba, generalmente se integra con otro tipo de tecnologías. En este caso, generalmente se integran con tecnologías de BI, de Business Intelligence, o de inteligencia artificial, ¿sí? Casos concretos de esto, bueno, nosotros, por ejemplo, estamos trabajando en procesamiento de grandes volúmenes de datos generados en una empresa, y con eso estamos detectando tendencias, patrones de consumo, determinar si ese cliente está satisfecho o no, si es posible que perdamos un cliente o que vaya hacia la competencia a comprar algo, ¿sí? Eso lo estamos desarrollando. Con lo que es procesamiento del lenguaje natural también. Hay muchos servicios de speech to text, o sea que pasan primero el audio texto y sobre ese audio
utilizamos procesamiento de lenguaje natural para detectar, por ejemplo, esto que les comentaba yo, hacer un sentiment analysis, determinar si la persona está contenta o está enojada, ¿sí? Bueno, también está lo que es el proceso de imagen y de video, hacer predictiva, usar modelos estadísticos, probabilísticos también para poder hacer predicciones. Hay un caso testigo que les quería comentar, que es de Target, que bueno, se dedica a la venta de diferentes bienes, productos. Básicamente ellos estaban utilizando Big Data para recabar información de diferentes fuentes y en base a eso poder identificar el hábito de consumo de sus clientes, y una vez identificado ese hábito de consumo, poder indicar, bueno, qué producto ofrecerles y demás. Y acá esto lo traigo acá porque también muchas veces las barreras que nosotros podemos tener ya no son técnicas, sino por ahí son barreras éticas también, por ejemplo, ¿no? Qué tanto estas tecnologías se meten en nuestra vida. En este caso, por ejemplo, el caso es que esta Target había trabajado con Big Data y con algunos algoritmos de Machine Learning para poder clusterizar y segmentar consumo, y había segmentado, por ejemplo, el consumo de embarazadas, y en determinados estadios del embarazo ellos ya sabían que se le tenían que ofrecer ciertos insumos. Y bueno, acá lo que sucedió es que le empezaron a mandar propaganda esto a una chica, una menor. El padre, bueno, vio que se le mandaba eso y bueno, mandó un mail reclamando esto. Y bueno, la realidad es que lo que pasaba es que realmente la chica estaba embarazada. Entonces, bueno, básicamente lo que figura el caso, que ahí está el artículo, es que Target supo antes de que estaba embarazada la chica antes que la familia, ¿no? Y bueno, esto lo traigo más que toda la colación de que muchas veces en todo este tipo de tecnologías hay límites técnicos, tecnológicos que los abordamos y los pasamos, pero después empiezan a estar los límites éticos, morales y legales también, ¿no? Bien, no sé si hay alguna duda, consulta respecto a Big Data. Hay ahí unas preguntas en el chat, Cris. Darío, que pregunta si se puede hacer Big Data tomando datos generados por otras startups. ¿Qué protocolos de información existen o se utilizan esos protocolos? ¿Cambian por países? No. Big Data te trae, vos tenés muchos conectores y si no los podés desarrollar vos, que te permiten conectarte al tipo de fuente de datos que se te ocurra. Servicios web, archivos, audio, video, o sea, está muy desarrollado eso. Entonces, no es que tengas un estándar, más allá de que vos podés definir estándares para intercambiar información vos entre startups, lo podés hacer tranquilamente, con lo cual te sacaría mucho trabajo a vos del lado de Big Data porque no tendrías que estar renegando con un conector particular, ¿no? Sino que ya tendrías definido ese estándar. Pero por ejemplo, es muy común que se haga web scraping, que el tema de web scraping, el problema que tiene, cuando hacemos web scraping es que agarramos una página web y extraemos información de ahí, ¿sí? El problema de eso es que muchas veces, para evitar que haga un web scraping, porque nadie quiere que saquen información de su página, muchos sitios la van cambiando permanentemente la página. Entonces vos tenés que cambiar el código, si el programa que hace la extracción de datos, porque te cambia la forma en que te están presentando la información. Pero volviendo a tu respuesta, no es que no cambia entre países esto, no es que haya un estándar o un protocolo determinado. Vos con las herramientas de Machine Learning, de Big Data, justamente una de las cosas que tenés es que te ofrecen un sinnúmero de conectores. Por ejemplo, tenés herramientas como Flume. Flume te permite conectarte a muchas fuentes, archivos CSV, web services, puertos TCP/IP, puertos UDP, y estar ahí sacando datos sin importar el formato, y después sí, obviamente vos tenés que desarrollar un componente dentro de Flume para que haga el análisis o para que entienda y parte ese contenido. Tenés, qué sé yo, otros como Kafka. Kafka tenés, no recuerdo si era Kafka Connect el nombre de la herramienta, que también hace lo mismo, te permite conectarte a diferentes fuentes, que son Twitter, a Facebook, a web services que sean REST, que sean SOAP, web services que no tengan un formato predefinido, que vayan por HTTP, HTTPS, y que sí, bueno, después vos tenés que hacer algún tipo de trabajo esos datos. Pero es bastante amplio, justamente es para resolver esa cuestión, porque vos vas a encontrarte con empresas, con startups, que generan datos en formatos totalmente diferentes, es muy heterogéneo,
Entonces, vas a necesitar herramientas que te permitan capturar datos de ahí y tomarlos vos para, bueno, para tomar decisiones. Bárbaro. Hay otra pregunta que hace Darío Gentile ahora, que es, ¿cuáles son las fuentes de Big Data más conocidas de acceso público? Bueno, creo que recién ya las fue nombrando Cris. Y Jorge nos pregunta, bueno, no sé, me pareció que recién las nombrabas. Herramientas de Big Data, bueno, ahí les menciono algunas herramientas y qué es lo que hacen. Respecto a las fuentes, no es que haya fuentes que sean más usadas o menos usadas, todo depende de tu negocio, ¿no? Lo que te dan las herramientas de Big Data es esa posibilidad de conectarte a diferentes fuentes y poder empezar a extraer datos de esas fuentes. Es muy variado el universo vos que tenés de fuente. Básicamente, podés ir desde redes sociales, podés estar también tomando datos de IoT con un broker en el medio IoT que le estén mandando mensajes, y eso tomarlo vos también con herramientas de Big Data para procesarlos. Podés estar tomando datos de web services, en fin, digamos, podés estar tomando datos que provengan de imágenes, de video. No es que vos tengas lugares determinados donde vos vas a sacar datos. Sí, a ver, sí, lo que sí te puede pasar es que, de acuerdo a tu vertical, sí haya lugares donde sea recomendable ir a buscar datos, que sean, digamos, un clásico, un must-have que tenga que tener tu solución Big Data para extraer datos, ¿sí? Bien, respecto a soluciones Big Data, el abanico es muy grande. Podemos llegar primero, tendríamos que hacer una división en soluciones Big Data que tienen que ver con procesamiento batch, que es procesamiento por lotes, o procesamiento casi real time. Esta división después tiene varias implicancias. La primera de ellos, es, a mí como usuario de la solución, es que con las soluciones Big Data Real Time voy a tener el dato prácticamente al momento que se genera. Obviamente depende de la latencia y de dónde esté el dato y qué saltos intermedios tenga que ir pasando este dato hasta llegar a mi solución. Pero, digamos, tengo una ingesta o un ingreso de ese dato en mi sistema de una forma muy rápida, con lo cual me permite tomar decisiones de forma bastante rápida. El procesamiento batch lo que hace es, cada X cantidad de tiempo, toma datos de las diferentes fuentes y las ingesta. Por ejemplo, cada 15 minutos tomamos datos de todas las fuentes y las metemos en un repositorio. Entonces, la diferencia entre uno y otro en esta situación es que yo en el primero voy a estar tomando decisiones con información mucho más actualizada y la otra voy a estar tomando decisión con información basada con una antigüedad de 15 minutos. Lo que se suele hacer muchas veces, a ver, porque esta división está viendo las ventajas, uno dice, bueno, pero entonces vayamos a real time, vamos a procesamiento real time. El tema de lo que es procesamiento real time es que es mucho más caro, necesita un hardware mucho más caro para hacer procesamiento. Lo que se suele hacer muchas veces es hacer un híbrido, se llaman arquitecturas lambda en Big Data, en donde yo uso una capa o una serie de componentes de Big Data que hacen procesamiento en tiempo real para analizar eventos de los últimos 10 minutos, con lo cual no me va... esto obviamente depende de la cantidad de eventos que se generen, ¿no? Porque 10 minutos en alguien que me está generando telemetrías cada, no sé, 1 milisegundo es muchísimo. Pero bueno, la idea cuál es, acortar el periodo de ventana de los datos que yo quiero analizar en tiempo real, y por el otro lado la solución batch que me va ingestando datos en una base de datos. Entonces, luego se combinan los datos que yo estoy teniendo en tiempo real con los datos que tengo almacenados para empezar a tomar decisiones. Es un approach un poquito mejor que el que tener el micro batch. Lo mismo, de vuelta, hoy decir que vos tomás decisiones en 15 minutos también es una locura, ¿no? Es tremendamente rápido. Recuerden que nosotros venimos de la época de los warehouse, ¿no? Que los warehouse generalmente tienen procesos que corren 1 o 2 veces al día y que me mueven datos de mi base de datos transaccional a mi base de datos analítica. Y muchas veces, ¿qué significaba eso? Que yo estaba tomando decisiones con información quizás de un día o de medio día de antigüedad, digamos. Hoy no. Respecto a las herramientas que te vas a encontrar, por ejemplo, para procesamiento en tiempo real y estas herramientas que yo te digo que te permiten trabajar definiendo flujo y vos de manera gráfica vas indicando dónde querés que los datos se busquen, que se procesen y que se guarden,
tenés, por ejemplo, NiFi, Apache NiFi. Esa es micro batching, no llega a ser real time, pero tiene un procesamiento interesante. Tenés después herramientas world class, como pueden ser IBM Streams, que hace ese procesamiento, es una trituradora de datos streams. De hecho, los organismos de seguridad de Estados Unidos, algunos de ellos utilizan IBM Streams para procesar eventos y tirar alertas de seguridad. Después tenés, en el mismo orden, herramientas también que te permiten hacer procesamiento en tiempo real, pero que no te traen interfaces gráficas para que vos de forma visual definas los flujos de trabajo. Y una de esas herramientas, por ejemplo, es Apache Flink, ¿sí? Una herramienta open source. Esa herramienta vos tenés el mismo concepto, ¿no? Definís, tenés operadores que vos con esos operadores le indicás de dónde querés sacar información, tenés operadores que con esos operadores indicás, che, esta información que yo traje, ¿qué le quiero hacer? ¿La quiero parsear? ¿Quiero buscar algún dato en particular? Y después tenés operadores que te indican dónde querés almacenar esa información. Esos operadores, vos ese flujo no lo armas de forma visual, o gráfica, sino que lo haces por medio de Java, lo implementas en Java. Y para lo que es procesamiento batch, tenés también muchas soluciones. Tenés, por ejemplo, Kafka, Apache Kafka, que te permite hacer eso. Lo que sí, Apache Kafka lo que te requiere ya es un nivel de desarrollo mucho más grande, muchísimo más grande. A nivel de desarrollo, yo estoy indicando que tenés que desarrollar, no implementar en código. Después tenés Flume, lo que te había comentado. Flume realmente es muy bueno. Te trae conectores para muchísimas cosas. Por ejemplo, vos decís, che, me tengo que conectar a Twitter. Uy, ¿cómo hago esto? Y resulta que Flume lo tiene ya el conector. Kafka también. Kafka trae un subproyecto que es Kafka Connect, pero el Kafka Connect es un proyecto pago, con lo cual ahí vas a tener que pagar. No vas a pagar por Kafka en su totalidad, pero sí por el Kafka Connect. Y después tenés algunas otras soluciones que están ahí híbridas, pero que están entre lo que es Big Data y no, que por ejemplo puede ser que Pentaho, son herramientas open source también. Ahí tenés la herramienta que es Pentaho Data Integration, y esta herramienta también te permite, como stream, definir vos de forma gráfica o visual el flujo de ingesta de datos en tu sistema. Es decir, bueno, voy a tomar los datos de este lado, los voy a procesar de esta forma y los voy a almacenar de esta otra forma, ¿sí? Esas son algunas de las herramientas. Después tenés variantes. Por ejemplo, si bien Kafka lo utilizas para hacer procesamiento más o menos batch, tenés una versión de Kafka que se llama Kafka Stream, que también te permite hacer micro batching y acercarte bastante a lo que sería un procesamiento near real time, básicamente, ¿sí? Bien. No sé si hay alguna otra consulta. Bueno, avanzamos. Sí, avancemos, ya nos quedan Sí. poquitos minutos. Por eso, sí. Vamos a ver un poquito de blockchain. Cuando estamos hablando de blockchain, estamos hablando de una base de datos distribuida y descentralizada, ¿sí? Es decir, los datos están distribuidos y no hay nadie, no es un solo elemento, un solo componente el que controla eso. Y eso, digamos, es uno de los grandes elementos disruptivos de blockchain, ¿sí? El otro elemento disruptivo que tiene blockchain es que, en teoría, ¿sí?, es muy difícil modificar datos una vez que han sido ingresados en blockchain. Teóricamente, o prácticamente es imposible. Hay algunas situaciones en donde por lo mismo te dicen por las dudas, bueno, fíjate que pase esto como para asegurarte de que va a ser más difícil que alguien cambie los datos. Estas características lo hacen a blockchain ideal para ciertas cuestiones. Por ejemplo, yo puedo manejar ahí, supongamos, título de la propiedad, por ejemplo, ¿no? Todo lo que es título de propiedad lo puedo manejar ahí en blockchain, que quede almacenado quién transfirió a quién una propiedad, quién transfirió a quién un vehículo. El caso emblemático que ustedes seguramente conocen es el de Bitcoin, ¿no? Que es una criptomoneda que dentro de las tecnologías que utiliza está utilizando blockchain. Un caso de implementación de blockchain muy utilizado tiene que ver con el seguimiento de los insumos, que es lo que hablamos al principio, de lo que es
la cadena de producción desde que tenemos la materia prima hasta que tenemos el bien producido. Ahí podemos hacer todo el seguimiento, podemos almacenar, guardar todo el seguimiento, por qué lugares pasó, en qué condiciones, y eso tiene mucho valor. Desde el punto de vista legal, tiene mucho valor en el caso que haya alguna disputa legal para analizar por qué hubo un problema, porque está almacenado y eso no se puede modificar. Y desde el punto de vista del usuario final también. Ahora con todo el tema, por ejemplo, de la movida de la comida, del alimento orgánico, de que cumplan ciertas condiciones para que no se maltraten a los animales y el medio ambiente, esto es muy importante porque todos los pasos y todos los lugares por donde se va pasando el insumo, la materia prima hasta que es producida, queda almacenada en blockchain, y esto cualquier consumidor lo puede validar. Puede validar que es su producto, que está identificado con un código QR o lo que sea, puede hacer una traza de eso y ver por qué lugares pasó y por dónde pasó. Y ahí validar de que, bueno, no se incumplió con alguna de las pautas que se supone que se tiene que cumplir a la hora de hacer la producción de eso. A nivel de mercado, acá algo salvedad, el mercado que está acá es a nivel de mercado empresarial y sobre blockchain, ¿no? Sobre Bitcoin, porque muchas veces la gente suele mezclar Bitcoin y blockchain, ¿no? El mercado está proyectado a nivel empresarial para unos 13.000 millones de dólares en el 2024. Lo mismo yo entiendo que eso va a ir aumentando. No sé si han visto, pero las tarjetas de crédito, por ejemplo, están adoptando ya soluciones blockchain, los bancos también para hacer todo lo que es el clearing bancario. Y hay inclusive ya bancos y tarjetas de crédito puntualmente, en el caso de tarjetas de crédito, que yendo un poquito más arriba de todo esto, ya están empezando a ver la posibilidad de utilizar criptomonedas, de utilizar en este caso particular Bitcoin, ¿no? ¿Por qué es difícil cambiar lo que está en blockchain? Bueno, es medio complejo de describir, ¿no? Voy a tratar de ser lo más explicativo posible. Todas las transacciones que se van generando en blockchain en algún momento se graban, ¿no? Se tienen que grabar. Cuando estas transacciones se graban, para que se puedan grabar se tiene que cumplir con cierta condición. Esas condiciones tienen que ver con que hay alguien dentro de blockchain que dice, che, para que vos puedas grabar todas las transacciones en un bloque, tenés que usar algún algoritmo de hash que me genere un número, pero que ese número empiece con 4 ceros o con 5 ceros. ¿Sí? Los algoritmos de hash, como son SHA o MD5 ya está deprecado, son algoritmos que son funciones hash que uno corre sobre texto y me genera un número que en líneas generales no se repite. MD5 sí, ya tiene varias colisiones ese número, significa que yo corriendo MD5 en diferentes textos puedo llegar al mismo número de MD5. Pero algoritmos como SHA, por ejemplo, no. Es decir, de vuelta, repito, cuando estamos hablando de generar un hash, significa que yo, por medio de un algoritmo, agarro esa transacción con todos los datos que tengo y ese algoritmo me genera un numerito. Y yo lo que le exijo al que me genere ese numerito es que ese algoritmo, que ese número que me genera empiece con 4 ceros. Entonces lo que tiene que hacer, en este caso es el que está minando el bloque, lo que tiene que hacer es, a esa transacción, a ese bloque que está formado por varias transacciones, le tiene que ir agregando números para después correr ese algoritmo de hash y ver si después de agregar ese número, el hash que se genera empieza con esa cantidad, por ejemplo, de ceros. Yo esta cantidad de ceros se lo estoy poniendo a modo de ejemplo, no es que exija puntualmente o taxativamente que tiene que empezar con cero. ¿Sí? Entonces fíjense la complejidad acá, ¿no? Todas las combinaciones que tiene que hacer el que está minando esto para encontrar qué número le tengo que poner a todo este string que forma este bloque de transacciones para que cuando yo corra este algoritmo de hash me genere un número que empieza con esa cantidad de ceros. Cuando se encuentre ese número, se envía ese hash, ese bloque se le envía al resto de los nodos que están haciendo o que están minando y se le dice, mira, minalo vos con el numerito random que yo le agregué y vas a ver que te genera este hash. Se corre, se genera, ahí se genera un consenso y dice, sí, se está generando el hash que empiezan con esta cantidad de ceros, almacenamos ese bloque en el blockchain. ¿Sí? Un dato particular que tiene esto, que cada bloque hace referencia al bloque anterior, al hash del bloque anterior. Entonces, cuando yo calculo el nuevo hash,
además de tener los datos de las transacciones, tengo el hash anterior, con lo cual, si alguien me quiere cambiar un bloque, por ejemplo, acá, me va a tener que recalcular el hash de esto, me va a tener que recalcular el hash de esto, y me va a tener que recalcular el hash de esto. Prácticamente imposible, ¿sí? Prácticamente imposible. Por eso muchas veces se dice que cuando vos haces una transacción en lo que sea, puede ser Bitcoin, podemos estar hablando de contratos inteligentes o de algún otro tipo de aplicación, lo conveniente es esperar que tu transacción se guarde en un bloque y esperar a que se genere un bloque, 2 bloques más. Ahí ya podés decir que tenés cierto nivel de seguridad de que ese dato va a estar inmutable, ¿sí? Bueno, algunos ejemplos donde se está implementando esto, bueno, en criptomonedas. Criptomonedas se está utilizando blockchain para guardar las transacciones, es decir, ahí se guarda información respecto a, yo desde esta cuenta transmití X cantidad de bitcoins a esta otra cuenta. Eso se almacena en blockchain. Bitcoin tiene otras tecnologías como son las redes peer-to-peer también para hacer validaciones, también tiene por otro lado los mineros, pero básicamente se usa como una de las plataformas, las tecnologías en blockchain. Otro caso de ejemplo que se puede aplicar acá tiene que ver con esto que les decía yo, con el seguimiento de la línea de producción, ¿no? Hasta que se llega al producto final. Fíjense que acá, obviamente, una vez que uno implemente esto tiene que ir acompañando también de reformas legales, ¿no? Se tiene que legislar para que supongamos que queremos llevar el registro de la propiedad por medio de blockchain. Bueno, hay que legislar eso. Entonces, por ahí entendemos que la entrada de este tipo de soluciones va a estar más demorada por el tema de que se legisle a que la tecnología acompañe con eso, ¿sí? Pero bueno, son cambios de paradigma, ¿no? Y tengan en cuenta también lo siguiente, que con todos los cambios de paradigma que hay cambios de status quo en la gente, digamos, gente que tenía un expertise muy alto, muy importante, lo pierde porque, bueno, ante una tecnología nueva básicamente está expuesto. Y creo que de blockchain estaríamos. Si quieren hacemos un repaso rápido por la nube. No sé si tienen alguna pregunta de blockchain primero. Ahí veo, Cris, que en el chat hay una pregunta sobre los costos. Dice, según escuchamos, los costos de utilizar blockchain son muy altos. Si es así, si los costos son altos, ¿se pueden utilizar para almacenar Big Data? No, la idea no sería almacenar grandes volúmenes de datos, almacenar en blockchain no. La idea es almacenar tokens o pequeños datos en blockchain. Los grandes volúmenes o el precio tiene que ver, a ver, vos podés hacer implementaciones blockchain públicas o privadas. Vos podés tener tu propia blockchain. Inclusive hay servicios en la nube que te están dando servicios de blockchain, ¿sí? Con lo cual, a nivel de precios, eso va cambiando y va variando. Muchas veces, o lo que está pasando ahora es que por ahí se asusta mucho la gente respecto al uso de blockchain porque se lo asocia inmediatamente a Bitcoin, pero son cosas que nada tienen que ver en términos de precios. Sí, una cuestión, generar los bloques lleva un poco de tiempo, entonces cuando uno hace una transacción, esa transacción no se ve reflejada de manera inmediata, pasa un tiempo hasta que esa se ve reflejada. Muchas veces, por ejemplo, en el caso concreto de Bitcoin, por ejemplo, si se está haciendo una transacción de lo que es con una billetera virtual, digital, algunas veces las billeteras hacen ciertos chequeos donde controlan el hash de la dirección que me está enviando el dato, la transferencia a mí, con información que tiene guardada localmente, de la disponibilidad que tiene de bitcoins, y ya la billetera acepta la transacción de forma preventiva hasta esperar hasta que se vea reflejado en el bloque. Es como muchas veces por ahí pasan las tarjetas de crédito sin ver el DNI, inclusive sin firmar y sin hacer nada, ¿no? Es el mismo tipo de riesgo. Bueno. ¿Algo más? Yo, Pau, no veo la... Dos preguntas más y Dale. respondemos esa pregunta y quieren que ya vamos cerrando porque estamos en Dale. horario y creo que Cristian lo hemos hecho hablar bastante.
dejo de compartir porque no veo las preguntas, porque bueno, tengo las dos pantallas. Ahí está, ahora sí. Dale. Ahora sí. ¿Las querés leer vos, Cris? Dame un segundito. Sí. Podemos pensar en blockchain como un lenguaje de comunicación, una herramienta. Blockchain la tenemos que ver, esto me lo pregunta Darío, perdón. Blockchain vos lo tenés que ver como una base de datos distribuida, ¿sí? Y que está descentralizada. Entonces, y que es difícil modificar lo que vos tenés en esa base de datos, prácticamente imposible, ¿no? Entonces, eso es lo que vos tenés que ver. No es un lenguaje. Si vos tenés, por ejemplo, lenguajes para hacer smart contract dentro de blockchain, que pueden ser Solidity, por ejemplo, que te permite hacer contratos smart contracts. Los smart contracts te permiten a vos definir reglas y que cuando esas reglas se cumplen, por ejemplo, se acredite en tal dirección X cantidad de dinero. Pero vos lo tenés que ver eso como una base de datos distribuida, descentralizada y básicamente que es incorruptible, ¿sí? Básicamente con eso. Bueno, me preguntan si tengo conocimiento de las non-fungible tokens. No, la verdad no he trabajado con eso. Lamento no poder responderte la pregunta. Después de última lo reviso un poquito y te comento, ¿sí? Bárbaro. Bueno, Cris, muchísimas gracias, la verdad, por tu presentación. Creo que nos han quedado, o sea, muy claras muchas cosas y se nos abren un montón de oportunidades y creo que nuevas perspectivas. También veía ahí en el chat que escribían respecto a las distintas startups y qué oportunidades pueden llegar a ver, y lo vamos a seguir trabajando durante la semana con los distintos coaches. Así bueno, la verdad que muy, muy agradecidos. Y después si hay más preguntas te las paso por privado, que seguro van a tener. Ahí estoy viendo el mensaje que me mandó Fabio de lo del paso. Sí, eso es bullying, ya te dije. Sí. No puede hacer eso con los invitados, Fabio. Te avivaste 20 años después, Cristian. Sí. Llegamos. Buenísimo, gente. Espero que les haya servido. Pau, si querés, bueno, compartirle el contacto a todos ellos y si quieren tener alguna duda, disponible para todo lo que quieran, ¿sí? Buenísimo, muchas gracias, Cris. Y bueno, feliz fin de semana para todos. Y nos vemos el lunes para seguir con estos sprint y seguir pensando cada una de las startups como exponenciales. Buen fin de semana a todos. Gracias. Gracias. Gracias también, Fabio, por estar, como siempre. Gracias, chicos. Gracias, saludos, buen fin de. Chao, buen fin de. Gracias, Silvi, que la veo ahí en el chat.